Bien, en este vídeo vamos a intentar dar una serie de ideas para 1. Entender el problema que hay con la vivienda. 2. Para entender que ese problema forma parte de un conjunto de problemas que tienen un mismo origen coercitivo. Y 3, y lo más importante, para ver si podemos, por fin, empezar a dejar de lado ese extraño síndrome de Estocolmo que tiene mucha gente y para ver si podemos empezar a dejar de pedirle por favor a nuestros secuestradores que nos rescaten. Vamos a ver, año 2024. No tiene sentido que haya tantas personas sin una casa propia. Cuando digo que no es normal que haya seres humanos en 2024 sin una casa propia, alguna gente un poco corta de miras, con respeto, ya salta automáticamente, antes siquiera de escuchar a qué me refiero. Y no los culpo por lo que dicen, ojo, porque virtualmente nadie habla de estas cosas, ni se enseñan en el colegio, ni nada, ni las escucharéis en las noticias tampoco. Yo los culpo, si acaso, de no esperar y escuchar los argumentos que tengo que decir antes de ponerse nerviosos. Pero vamos, que lo que esa gente me dice es, ¿en qué mundo vives? ¿Vives en el mundo de la piruleta, de la fantasía? ¿Crees en la utopía? La realidad no es así, las casas son muy caras. Hay que trabajar mucho para tener una casa y tal, me dicen. Bueno, gracias por aclarármelo. Yo pensaba que los bebés nacían con una llavecita aquí de un piso de nueva construcción en un barrio a las afueras. Bien, lo que yo pregunto es ¿por qué son tan caras? ¿Por qué hay esa escasez artificial? ¿Quién genera esas distorsiones y esa especie de pobreza perenne? Lo de la escasez artificial me habréis escuchado mencionarlo muchas veces. Es como el otro día que me decían, oye, ¿cómo puedes decir eso? Que un trasplante de riñón cuesta 100.000 euros. Sí, ya. Y la noche en un hospital, la noche en planta en un hospital también vale mucha pasta. Pero es que la gente se queda ahí, se queda en esa capa. Yo lo único que estoy haciendo, humildemente, es preguntar por qué tiene que ser tan caro cuando hay muchas otras cosas que se han abaratado hasta niveles increíbles. Y ahí es cuando me pongo a atacar a las licencias médicas, a los sistemas de patentes, los privilegios laborales y a todo lo que hace que esa medicina sea tan cara a propósito. ¿Por qué a propósito? Primero porque los que ya están dentro obtienen una serie de privilegios y hacen mucha pasta. Y además, para que la gente piense que solo el Estado puede suministrársela. Ay, muchas gracias por salvarme la vida. ¿Qué sería de nosotros sin el Estado? Y sobre todo, ¿qué sería de los pobres si no fuese por el Estado, ¿no? Si no fuese por Franco, que dirían los socialistas de derechas, franquistas y demás. Si no fuese por Franco, que hizo casas para los pobres y los pantanos, ¿qué sería de ellos, ¿no? Y la seguridad social. Y los socialistas de izquierdas hoy en día dicen, Estado español, haz más viviendas de protección oficial, como las de Franco. O sea, eso que llaman izquierda y eso que llaman derecha es prácticamente lo mismo. Todos quieren Estado, solo que quieren controlarlo ellos, claro. Por eso se odian tanto, por cierto, tenedlo claro. Por eso se odian tanto, porque básicamente son lo mismo. Bien, que me voy por las ramas. Llevamos así 1000 años y hay gente que todavía no se enteró de quiénes mandan. O más bien, hay mucha gente que ya se olvidó de quiénes mandan, de por qué mandan y de por qué algunos no tienen nada o casi nada. Antes de empezar, recordad que estamos en YouTube, que esto no es un simposio de Harvard. Es decir, yo debo hacer un ejercicio de síntesis, tengo que hacer una serie de bullet points, tomarme ciertas licencias, ir al grano con algunas ideas y lanzar preguntas. Si se quiere información más en detalle, se puede dar pues, en otros formatos o se puede encontrar yendo directamente a los libros, las fuentes y tal. Pero yo aquí no tengo tiempo para hacer eso, ¿vale? Es un poco para lanzar ideas y ver el tema por encima. Bien, vamos a ver. Antropológicamente no tiene sentido que la gente no tenga casa, yo creo. Voy a hacer un recorrido muy rápido desde los neandertales, Imperio Romano, hasta llegar a Madrid, pisos a 1500 pavos. En nada, un par de minutos, ¿vale? Quedaos conmigo. Bien, se han estudiado restos de chozas de cazadores-recolectores de hace 300.000 años. Se han estudiado tiendas con pieles y huesos de mamut de entre el 35.000 y 10.000 a.C. Casas en Mesopotamia en el 6000 a.C., en el Mediterráneo, los celtas con casas circulares de piedra y techos de paja, aquí en Galicia hay castros de ese estilo, 500 a.C. Bien, esa gente tenía casa. Tú, que naces en la época de Elon Musk, de Netflix, de los satélites, de Starlink pasando por encima de tu cabeza para darte internet por satélite, inteligencia artificial y tal, pero tú no tienes una casa donde poner tus cosas y donde estar tranqui. Bien. ¿Qué menciona hasta ahora? El 500 a.C. Bueno, en el Imperio Romano de Occidente se estaban quemando a impuestos, hasta tal punto que la gente de algunas ciudades incluso quería como escapar al campo. Bien, en la transición esa al feudalismo se establece una serie de relaciones de clientela y séquito donde los megapoderosos le daban pequeñas cotas de poder a poderosos locales y a amigos suyos para que les controlasen a la gente de allí, les recaudasen ellos los impuestos de esa gente y les diesen una parte. Al final es más cómodo así porque así pueden controlar una zona más grande, ¿no? Bien.
El caso, el mafioso grande le permite a sus secuaces, como el señor, el conde, el marqués o lo que sea, los señores feudales, ya en el feudalismo, ordeñar a la gente de una zona en concreta, les permite controlar aquella zona. Ellos le dan una parte de lo que recaudan en impuestos y a cambio esa gente vive de lujo. Tiene que vivir en un castillo, claro. Tanto para protegerse de invasores, de otros mafiosos que le quieren quitar sus ovejas humanas, como también para que no vayan los propios campesinos y los revienten. Bien, porque la gente ve un castillo y dice, ¡ay, qué bonito el castillo! Bueno, aquello eran las guaridas de los sátrapas, de los violentos, de los jefes de la mafia del momento. Bien, y en muchos hay cámaras de tortura, literalmente. O sea que también preciosas las cámaras de tortura. En fin, otro ejemplo rápido y ya sigo. Con esto lo entendéis. Un ejemplo histórico súper rápido. Año 1066. Guillermo I conquista a lo bruto Inglaterra. Él era hijo de una prostituta llamada Arlette de Farés y de Roberto I, el duque de Normandía. Bien, el chaval y su gente, 10.000 tíos, conquistan aquello y entonces distribuye toda la tierra de Inglaterra entre 180 colegas, llamados varones. Ellos le cuidan el cotarro a nivel más local, asesinando a quien se resista, por cierto, y cobrando impuestos. Y a cambio, ellos le pagan a él una cuota, él sigue siendo el rey, ¿no?, de Inglaterra. Bien. ¿Y cómo consiguen esos señores locales, esos varones, sus 180 colegas, cómo consiguen la pasta? Esclavizando a la peña. Uno, o bien cobrando impuestos, o bien, dos, en forma de corbea, trabajando una cantidad X de tiempo para el señor por la cara. Pero cobrar impuestos y esclavizar parcialmente es lo mismo. A ver si entendemos esto de una vez, que también he tenido problemas en los comentarios a veces con esto. A ver si entendemos que es lo mismo. A ti podrían quitarte en impuestos 50 kilos de grano de lo que cultives, o con la corbea forzarte a trabajar una serie de días al mes hasta que generes lo correspondiente a 50 kilos de grano. Se entiende así que todos los impuestos son un robo y una esclavitud parcial. O das el grano directamente o trabajas para ellos hasta que produzcan ese grano. Pero es lo mismo. Bien, seguimos. En España pasó lo mismo. Obviamente no podemos ir caso por caso, pero bueno, rápidamente. Los brutos, criminales, los jefes mafiosos de cada zona de España amedrentaban a los campesinos para quitarles impuestos y además, a través de procesos similares a los del enclosure en Inglaterra, ya os hablé de eso creo en otros vídeos, campos cerrados se suele decir en español, y esto pasó en todo el mundo, casi en todo el mundo, en diferentes épocas. Le quitaron a la gente libre tanto sus tierras privadas como privadas comunes, tierras privadas comunes, espacios privados / comunes, donde desarrollaban sus actividades de cultivo, de recolección, tenían bosques, ya digo, de esas comunidades, como bosques privado comunes a los cuales iban a buscar madera, pero ellos mismos se preocupaban porque aquello siguiese teniendo árboles y que funcionase bien y tal. Bien, tenían el incentivo de cuidarlo comunitariamente. Bien. Estos brutos, estos mafiosos, estos señores, monopolizaron todo el suelo para que así esa gente no pudiese subsistir por sí misma y no les quedase más remedio que trabajar para ellos, tanto en forma de corbea como para sacar algo de dinero con el cual pagarle los impuestos a esa gente. Pero no, digamos que no se quedaban sin otro remedio más que trabajar para ellos una vez se les robó esa tierra. Bien, la mafia, tal como podéis ver, es la mafia pura. Esa es la naturaleza del Estado también hoy en día. Por eso me escucharéis repetirlo tanto. Bien. Alfonso XI, siglo XIV, manda hacer el capi brevium. Capi, parece que significa coger, o vamos a decir tomar, por si hay gente de Argentina escuchando, y brevi quiere decir rápido, o sea, tomar o recuperar rápido. El capi brevium era una recopilación de derechos y privilegios. Básicamente mandó a hacer inventario, mandó a hacer una lista de todos los privilegios que tenían esos señores, esos marqueses, la iglesia, las clases nobiliarias, etc., por todo el territorio. Mandó a hacer como una lista. A ver, el conde de Tralarí, que es el que está ordeñando bajo amenaza a todas esas vacas humanas de la zona tal de Castilla. El marqués de Trololó, que es el que está esquilando bajo amenaza a todas las personas de aquella otra región de Castilla y tal. ¿Sabéis esos castillos que veis cuando vais por carretera cruzando Castilla y tal? Pues ahí es donde vivían esos mafiosos. Bien. El rey, tras hacer inventario, tras hacer esa lista, dice: niños, ¿qué hay de lo mío? Que seas el señor de esa zona está muy bien, pero me tenéis que dar a mí mi parte, porque si no, te mando un ejército de mercenarios pagados con los impuestos que ya he robado hasta ahora y te revientan. O sea que dame mi parte. Esos son los reyes. Bien.
Empezamos a dibujar mentalmente entonces, solo para este vídeo, cómo funciona eso de los reyes, los impuestos, los ejércitos, los nobles de cada zona, etc. Bien. Oye Andrés, ¿y lo del cabreo que dijiste? Bien, ¿cómo dije que se llamaba ese inventario de privilegios que hizo el rey? Capibrevium. Bueno, pues al parecer lo que se lee por ahí es que esa palabra derivó en cabreo. El cabreo de este sitio, el cabreo de este otro sitio, eran esas listas de privilegios de la gente. Bien. Y aquí llegamos ya a lo más importante. Ya en el siglo XIX, algunos nobles en España quisieron ejercer esos derechos que tenían, habían robado todo, pero bueno, a esos derechos que tenían, algunos eran tan antiguos que ya nadie los cumplía. Entonces quisieron ejercerlos amenazando además a los campesinos y cobrando censos y laudemios, impuestos atrasados, acumulados y tal. Entonces se cree que el término estar cabreado viene del cabreo que se tiene que haber cogido esa gente cuando de repente los nobles, caraduras, les reclaman impuestos acumulados por usar sus tierras. Bien. Tampoco quiero que esto se convierta en una clase de historia ni nada, así que esto se acaba aquí. Pero bien, esos procesos de monopolización del territorio y de esclavizar a los campesinos, de ahí vienen los problemas que tenemos hoy en día. Pero Andrés, hoy en día sí puedes tener cosas en propiedad. En España algunas cosas son de familias nobles y tal, pero muchas otras son de la gente. Hay cosas que son del Estado, cosas que son de familias nobles, pero muchas otras son de la gente. Yo creo que no son propiedad realmente. Para empezar, porque la administración pública del Estado, o las autonomías, que son los pequeños compinches del Estado, determinan el uso de la tierra. Si te dicen que tu finca es rústica y que no puedes edificar en ella, puedes decir que realmente es tuya esa finca. En derecho romano, como sabéis, el derecho era jus utendi, jus affluendi, jus abutendi. O sea, derecho de uso, de fruto y de abuso. Yo puedo usar la casa, puedo recoger o producir algo con ella y quedarme con ese producto, o puedo ponerle una bomba y reventarla si quiero. Ahora, si no puedo decidir qué hacer con ella, eso no es propiedad realmente. Además, si la propiedad, en vez de ser de un noble o de un señor feudal, es tuya, si es realmente tuya, tú no le pagarías impuestos a nadie. Pero sabéis perfectamente que hoy en día, tengas lo que tengas, se pagan impuestos de bienes inmuebles, por ejemplo, el famoso IBI. Es exactamente lo mismo que tenían que hacer los campesinos que hemos mencionado antes. Empiezas el año en un menos tanto por ciento, porque tienes que pagar impuestos para que te dejen usar esa tierra. Entonces no es tuya. Tenemos derecho a usarlo, quizás nos dejan usarlo, pero no es propiedad. Porque seguimos pagando para poder usarla cada año. Empezamos el año en menos algo por ciento porque tenemos que pagar esos impuestos. Vale, quizás sí, no hay corbea. Aunque bueno, es parecido a lo que hay a veces hoy en día a nivel laboral, perdonad, pero bueno, no hay corbea. Pero sí que se pagan tributos al Estado, como antes. Algunos dicen que más de un 50% hoy en día, si se suma todo, luego al pagar el IVA y todas las cosas que compramos, etcétera, muchos dicen que más de la mitad de lo que producimos lo pagamos en impuestos. Antiguamente, si el rey subía un 2% los impuestos, morían cientos de personas en las revueltas y las represiones que había de esas revueltas, etcétera. Hoy en día la gente ni pestañea, o sea, ahí lo suben un tanto por ciento y la gente dice, bueno, a ver, las carreteras, hay que hacer carreteras. Bien. Seguimos pagando por poder usar la tierra, tierra que teóricamente es nuestra, pero nada es nuestro, no existe la propiedad privada ni privada común en el mundo moderno. Seguimos pagando a esos reyes modernos todos los años. Obviamente ya no es tan evidente como antes, porque descubrieron otras formas de extraer rentas. Déjame que piense. Les pagamos por el tabaco, al comprar una casa. Ah, no, espera, no, les pagamos por absolutamente todo lo que compramos. Pan, gafas, un cuadro, usar un micrófono, comprar un micrófono, un lápiz, un coche, leche, aceite, un descafeinado con leche de soja para llevar. Todo, absolutamente por todo pagamos ahora. Entonces encontraron otras fórmulas de chupar la sangre. Bien, esos señores que mandan y que deciden dónde se pueden construir casas, por ejemplo, ahora lo hacen los señoritos locales, en administraciones locales, ¿no? Los técnicos de los ayuntamientos y tal, parece que tienen la potestad para decidir eso. Aunque rinden cuentas a gobiernos más grandes, autonómicos normalmente, y los autonómicos a su vez rinden cuentas a las administraciones centrales. Pero bueno, que depende de esos técnicos locales. Así es como se hicieron grandes pelotazos urbanísticos, por cierto, eso lo sabéis todos también. Ahora, yo digo, a los terratenientes, a los grandes tenedores, les interesa que bajen los alquileres. Les interesa que la gente se pueda permitir tener una casa, tener su terruño, comprarse una casa y dejar de depender de otra gente o dejar de estar pagando todos los meses. No les interesa. Bien, rebobino un segundo antes de acabar y de unirlo todo. Estoy seguro de que habéis oído hablar de los desposeídos, ¿no? O desheredados y tal. Bien. Pensadlo.
desde las grandes transiciones humanas del nomadismo y tal al sedentarismo, ¿qué sentido tiene nacer y que no tengas una casa? Que ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, nadie haya podido acumular, vamos a decirlo así, una comodidad tecnológica o habitacional, tras miles de horas de trabajo, tras toda una vida de trabajo de toda esa gente, nadie ha podido acumular eso, una mínima comodidad, una casa, algo, ni siquiera un trocito de tierra, y poner luego piedra sobre piedra, no sé, unas vigas de castaño entre sus amigos, sus vecinos y tal. O sea, naces y no tienes nada, tu familia no tiene nada. ¿Cómo se llega a esos puntos? Es que es raro realmente si lo pensáis. Bien, desde que se dieron esos procesos similares a los de los enclosure, que ya os mencioné varias veces en Inglaterra, que en español se suelen llamar campos cerrados, son procesos en los que esos mafiosos, es decir, esos reyes, es decir, ese poder político, esos protoestados, le quitaron a la gente libre sus tierras, tanto privadas como privadas comunes, como dije, donde cultivaban, recolectaban y tal. Monopolizan por la fuerza grandes extensiones de terreno, como el conquistador inglés, que de repente monopoliza todo aquello y se lo reparte entre los colegas. Monopolizan el terreno y de pronto el Estado y sus amigos se aseguran de tener un montón de gente sin nada, prácticamente nada, ni siquiera suficiente como para ellos subsistir, de tal modo que no tuviese más remedio que trabajar para ellos, con las famosas corveas, con los señoríos, pagarles tributos, etc. Bien, es el esquema de todo rey, es el esquema de todo Estado, es el esquema de toda mafia. Págame para que te proteja del daño que te voy a hacer, si no me pagas para que te proteja del daño que te voy a hacer. O sea, es un argumento totalmente circular. Bien, pero es que eso ocurrió también en la Revolución Industrial. Y se aseguraban de tener miles de personas, millones, para las cuales la alternativa de la fábrica fuese incluso preferible a la precariedad campesina que allí habían generado. Pasó la Revolución Industrial, y después, y seguimos ahí. Y la expansión del Estado es la expansión de la miseria, de la precariedad permanente, del no poder salir del hoyo nunca, de la explotación sistemática, del hecho de que cada año, y esto es importante también, aunque no te muevas ni un milímetro, aunque no hagas absolutamente nada, tienes que pagar por tener algo, por tener un terruño, por tener tu trozo de tierra, por ganar dinero, por perder dinero, por comprar, por vender, por transformar, por heredar, por transferir, por trabajar. Tienes que pagar por trabajar, por autónomos, por lo que sea. Tienes que pagar por todo. Naces ya en deuda, naces pobre, empiezas el año en menos algo, siempre tienes algo que pagar. Está hecho a propósito. Nos obligan a suscribirnos a la vida. Tenemos que tener la suscripción de 29,99 al mes para poder vivir. Bien. Y de aquellos polvos, estos lodos. Entonces, millones de personas hoy en día nacen en ciudades, en megaciudades, que yo critico tanto, como sabéis, en medio de una especie de, como digo, una precariedad perenne de la que nunca se sale, teniendo que dar gran parte de su vida solo para subsistir, ya no digamos ahorrar o mejorar su vida. Y sobre todo son millones de personas que nacen con una pérdida total de perspectiva histórica, que les recuerde que no es normal que en 2024, con los avances tecnológicos que hay, con los avances productivos que hay, materiales de construcción modernos, tecnologías de producción, de construcción, de producción de alimentos, etcétera, que hoy en día haya personas que no tengan casa propia, que no tengan una tierra propia ni un sitio donde poner sus cosas. ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Pues lo hemos mencionado aquí. Por todo esto que hemos comentado, al atajar el problema de la pobreza, de la precariedad laboral o del problema de la vivienda, pedirle a los poderosos que solucionen ese problema no parece una muy buena idea, ¿no creéis? Viendo de dónde vienen las cosas. Bien, pues esto es un poco lo que os quería comentar hoy. Decidme en comentarios si queréis que amplíe este tema quizás en un episodio del podcast, decidme qué os ha parecido. Sabéis que me interesa mucho vuestra opinión y no os cortéis a la hora de proponer otros asuntos en los comentarios de actualidad para estos vídeos intrasemanales como este que hago. Nada más de momento. Muchas gracias, me interesa vuestra opinión. Hasta la próxima.